el Ho'oponopono. Bien, para las personas que aún quizás no me conozcan, mi nombre es Roberto Palomino. Yo estoy a cargo del Centro de Desarrollo Humano Refleja y la Escuela Nacional de Reiki aquí en Lima, Perú. Entonces, hoy lo que les vamos a presentar es qué cosa es este concepto de una técnica hawaiana que se llama Ho'oponopono, ¿sí? Ho'oponopono. Bueno, les comento, bueno, yo tengo trabajando con esto ya cerca de 12 años aproximadamente, como una técnica de limpieza energética, emocional, transgeneracional, a través de todas las experiencias que nosotros podamos haber acumulado en forma de dolor, en forma de conflicto, en forma de problema, en forma de experiencias que normalmente nosotros hemos identificado como experiencias malas o experiencias negativas, ¿no? Entonces, esta idea, este concepto, trae mucho todo lo que nosotros consideramos en la vida que se presenta como un problema. Puede ser entonces una enfermedad, puede ser una experiencia de relaciones humanas, puede ser experiencias de dolor que se presentan en tu propia familia o desde que naciste, o ese tipo de experiencias que normalmente atribuyes a causas desconocidas, a causas que a veces no lo entendemos, solo sabemos que nos aparecen experiencias que aparentemente vienen de pronto y sin ninguna explicación racional, ¿no? Yo creo que ese es el tema de fondo. No hay ninguna explicación racional a este tipo de acontecimientos y normalmente tienen un fondo, tienen una misma perspectiva casi todos. ¿Y cuál es esa? Bueno, la perspectiva es que siempre hay dolor, ¿sí? Siempre hay dolor, siempre hay sufrimiento, siempre hay esa sensación de malestar, de desagrado, de frustración, de tristeza, de inseguridad. Y si alguna vez en tu vida has considerado observar objetivamente, pero ¿por qué tendrían que ocurrirme tantas cosas desagradables si en realidad mi enfoque en la vida es atraer o tener mejores experiencias buenas, positivas y constructivas? Entonces nosotros los seres humanos, desde que nacemos, desde que venimos al mundo, traemos una serie de experiencias que en el mundo, en este caso hawaiano, se asume incluso que las vidas pasadas también intervienen e interfieren con las experiencias que nosotros empezamos a vivir, ¿no? Entonces, Ho'oponopono se presenta prácticamente como una forma, un encuentro, un estilo de vida, una forma de pensar, una forma de ver las experiencias, un cambio que puedes hacer a través de las percepciones, de cómo tú puedes mirar tus propias experiencias, ¿no? ¿Cuál es el común denominador que tenemos siempre en nuestra vida? Es que cuando aparece una experiencia, una situación que nos trae dolor, nos genera conflicto, nos genera rechazo, miedo, angustia, pena, decepción, frustración, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente, ¿cuál es la actitud con la que nosotros afrontamos un problema? Tomamos actitudes muy comunes y si esto es parte de tu vida, pues te vas a dar cuenta que querer resolver, no querer vivir más de ese problema no es suficiente en la vida, porque en realidad esto obedece a principios, a leyes universales que nosotros al desconocerlos, pues simplemente no sabemos cómo tenemos que resolver un problema en nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, las actitudes que normalmente tomamos cuando tenemos un problema, algo muy común que hacemos es esto, ¿no? Echarle la culpa a los demás. Echarle la culpa, por ejemplo, ¿a quién puede ser? Puedes echarle la culpa a las circunstancias, al destino, a tu mal karma, a tu mala suerte. Le echamos la culpa a las personas. Pueden ser tus padres, tu papá, tu mamá, tu familia.
puede ser echarle la culpa a las circunstancias desfavorables con las que naciste, puede ser que le echemos la culpa y alguien diga, es que yo siempre tengo mala suerte o pésimas experiencias porque nunca tuve amor, nunca tuve cariño, nunca me dieron oportunidades, no tuve opciones. Y normalmente asumimos que las experiencias de fracaso, las experiencias dolorosas o que traen sufrimiento, son atribuidas a cosas que tienen que ver con personas, con experiencias espontáneas, o sea, repentinas, como si nosotros fuéramos personas que hubiéramos sido arrojados a esta vida, a este universo, a este planeta, de repente para vivir y sufrir, ¿no? Para vivir y sufrir. De hecho, el concepto que tenemos acerca del sufrimiento, del dolor, puede que ahora, con lo que te voy a decir, sea algo que saque muchísimo de tu encuadre, tu enfoque, o como normalmente estamos acostumbrados a ver las experiencias de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasaría si te dijera que el único responsable de cada experiencia que te ocurre en la vida, sea bueno o sea malo, eres tú? ¿Qué ocurriría si te digo que en realidad todo lo que nos va pasando en la vida, sean buenas, sean malas, negativas, duras, difíciles o muy extraordinarias o muy buenas en tu vida, realmente el que promueve, claro, ahora voy a ser específico, quien promueve esto de una forma consciente e inconsciente somos nosotros? Claro, lo bueno es que cuando soy consciente de lo que he causado y he sembrado, me puedo dar cuenta de por qué me están pasando esos problemas. El problema más grande es del inconsciente, es que cuando yo no soy consciente, no me doy cuenta, no sé, no puedo dar una explicación racional por qué repentinamente aparece algo o alguien y me genera dolor, me genera un conflicto, o aparece un evento circunstancial. Un evento circunstancial, por ejemplo, puede ser esta crisis que ha aparecido para todo el planeta, ¿verdad? Ha aparecido un virus, ha aparecido algo que ha venido, bueno, todavía no se sabe de dónde, ni cuál fue el origen quizás. El tema es que ya aparece, ya ocurre y muchas personas se han sentido probablemente en un conflicto, en un choque. De repente hay personas que han perdido su trabajo, de repente hay personas que han empezado a sentirse víctimas circunstanciales del propio virus. De repente han aparecido circunstancias que ahora la gente, al estar encerrada o más en su casa, quizás tienen más problemas para relacionarse, para vincularse. Bueno, pueden haber diferentes detalles y cada persona vive esta situación probablemente de una forma diferente. Te cuento que así como para muchas personas esta crisis del planeta ha significado una experiencia dolorosa, para muchas personas esta misma crisis está significando de las mejores experiencias y de las mejores oportunidades en toda su historia. Entonces, la pregunta importante para explicar qué es Ho'oponopono, ¿qué hace, qué hace que algunas experiencias para algunas personas marquen situaciones negativas, difíciles, dolorosas, frustrantes, y qué hace que las mismas experiencias para otras personas signifiquen totalmente lo contrario? Totalmente lo contrario. Entonces, cuando no tenemos una idea de repente clara o de repente quizás una profundización, asumimos que existe una buena suerte o existe una mala suerte, ¿no? Una buena suerte, una mala suerte. ¿Te ocurrió eso por una buena suerte? ¿Te ocurrió eso por una buena o por una mala suerte? Entonces, aquí viene entonces el concepto que vamos a empezar a abrir. Ho'oponopono. ¿A qué le llaman? Porque, bueno, ¿de dónde viene esto? Esto viene de Hawái, no pertenece a nuestra cultura occidental. Es un concepto, es una idea, es una especie de técnica que se hace, se promueve básicamente para poder sanar, vamos a decirle sanar. Otra palabra que se usa es limpiar. Otra palabra que se utiliza es reparar, soltar, liberar o sanar o simplemente dejar lo que ellos hacen y dicen memorias de dolor, ¿no? Ahora voy explicando qué cosa es una memoria de dolor, ¿no? Entonces, eventos circunstanciales nunca llegan por pura casualidad. Ese es el primer concepto de Ho'oponopono. Si hablamos de Ho'oponopono, si hablamos de Ho,
el significado que le dan en Hawái es Ho es causa, Ho. Y Ponopono es perfección, causa perfección. Ho'oponopono es causar perfección. Ho'oponopono, ¿qué cosa es? Es causar una perfección. Entonces, cuando hablamos de que aparecen, llegan, ocurren eventos circunstanciales de conflictos, de problemas en nuestra vida, claro, ahí prácticamente estamos viviendo una experiencia de imperfección. ¿Qué significa esto? Significa que si estoy viviendo, atravesando una situación en mi vida y que me genera un conflicto, un rechazo, un dolor, algo que me trae un sufrimiento, es porque esa experiencia se ha creado en base a una imperfección. ¿Y de dónde viene esta imperfección? Bien, el concepto de Ho'oponopono dice que esta imperfección aparece de básicamente la estructura de ideas, pensamientos, creencias que las tenemos a veces guardado en la parte más profunda de nuestra mente. Pero bueno, para ir más atrás todavía, esto tiene que ver mucho con creencias, con ideas, percepciones, sensaciones, sentimientos, emociones, paradigmas, ideas, ideologías, conceptos. Estas cosas aparecen entonces en nuestra vida, pero cuando nosotros decimos, pero ¿por qué me ocurre este problema? ¿Qué he hecho yo en la vida para que tenga que vivir este problema de salud, este problema con el dinero, esta persona que me miente, esta persona que me estafa, esta persona que me hace la vida difícil, esta experiencia que me aparece y ahora estaba trabajando bien y de repente ya perdí el trabajo? No lo sé, ¿verdad? Entonces, en el Ho'oponopono mencionan y dicen, hay una experiencia que ha empezado a salir en tu vida y esa memoria, que es el concepto que se maneja, es una memoria de dolor. Es una memoria de dolor. ¿Por qué se habla de memoria? Para explicar un poco esto. La memoria es como una situación, como un evento que traemos, que jalamos, que a veces arrastramos, que a veces la guardamos de una forma profunda Así se cierran las cosas. y no entendemos por qué estas memorias de dolor aparecen y llegan. Pero para empezar, por ejemplo, si nosotros nacemos, y cuando nosotros nacemos, por ejemplo, nacemos con una experiencia de amor puro, divino y perfecto. Un niño nace y no trae, digamos, la memoria de dolor. Pero, por ejemplo, un niño cuando nace espera el amor, el cariño de sus padres, la aceptación incondicional de sus padres. Todas estas experiencias son como parte del protocolo normal de nuestra vida, ¿sí? ¿Qué pasa si este niño, de repente en los meses que le empieza a tocar vivir, empieza a sentir desamor, rechazo, o de repente los padres no están en esas condiciones emocionales, mentales, ideales de poder dar y proveer de ese amor a este niño o a esta niña? Entonces, si nosotros venimos ya con esa perspectiva de tener y sentir este amor, esta aceptación, esta inclusión, esta aceptación incondicional, como si fuera una retroalimentación a todo lo que vemos como nuestro sistema emocional, ¿qué pasa si empezamos a no sentirlo? ¿Qué pasa si esto no ha sido parte de tu vida? ¿Qué pasa si han habido distintos quiebres? Entonces, un niño, ¿qué hace? Empieza a sentir, por ejemplo, aunque no tiene, un niño no tiene conceptos, no tiene creencias, no tiene ideas, no tiene percepciones, no tiene ideas y conceptos de bueno o de malo. No hay, todavía no existe esto. Pero el niño siente. Tú cuando has sido niño probablemente has sentido y has sentido esa necesidad de amor, de aceptación, de contacto, de aprobación, de caricias, de cariño, de esas cosas que normalmente esperamos. Pero ¿qué ocurre si tú no experimentas eso en tu vida? En esos primeros años, por ejemplo. Entonces el niño va a sentir que ese amor no es para él, no es para su vida. ¿Qué pasa cuando tú necesitas algo y no lo tienes? Hay un proceso como de miedo, de angustia, de tristeza, de pena, que eso se va incorporando poco a poco a medida, claro, cuando una persona, un niño, experimenta eso cantidades de veces o mucho tiempo en su vida,
¿Qué se desarrolla dentro? Se desarrolla, vamos a decirle, como un vacío, se desarrolla probablemente como una tristeza, se desarrolla como una situación que yo espero, deseo, anhelo y no lo tengo. Y probablemente este niño sienta tristeza, quizás sienta ansiedad, quizás sienta un estrés, porque al ver algo que no llega, no siente, no lo tiene, entonces empiezan a ocurrir experiencias de dolor. En la mayoría de los casos, cuando hablamos de Ho'oponopono, muchas experiencias de dolor realmente se generan, se crean, se manifiestan en las primeras etapas de nuestra vida. Esto puede ser entonces prácticamente los primeros años de nuestra vida, ¿sí? Los primeros años de nuestra vida son probablemente de las experiencias más saltantes, más fuertes, más intensas. Esa sensación, ese desamor, esa falta de energía, de empatía, de amor, de cariño, de afecto que pudimos haber recibido, no lo obtuvimos, eso se crea, por ejemplo, como una memoria de dolor. Quiere decir que nosotros vamos a ir cargando, vamos a ir absorbiendo este sentimiento, esta sensación, y se va a ir convirtiendo lo que en el Ho'oponopono se considera una memoria dolorosa. Entonces, para resumirte un poco la idea, si ya siendo un niño he empezado a absorber, a captar estas sensaciones de rechazo, de desamor, de no sentir amor, de no sentir cariño, no sentir este afecto, de no tenerlo, entonces es como una memoria que se guarda, se incrusta en la parte más profunda de nuestra mente y esa misma idea, esa misma percepción se va a empezar a desarrollar a veces con otras experiencias similares que empezamos a vivir, de repente con nuestras relaciones sociales, con nuestros propios vínculos familiares, quizás con otras personas, porque vamos a crecer y vamos a seguir experimentando la vida y de repente será en la escuela, de repente serán con otros niños o niñas o personas y quizás se repitan las mismas cosas una vez y otra vez y otra vez. ¿Y qué ocurre cuando ya somos adultos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos ocurre? Siendo adultos, lo único que somos conscientes es que aparecen experiencias que de pronto nos causan miedo, angustia, rechazo, frustración, decepción, desengaño, desenlaces, tristezas, penas, etc. Pero no entendemos por qué, porque si yo veo que otra persona vive las mismas circunstancias que yo, pues nos podemos dar cuenta que las otras personas probablemente no sienten lo mismo que yo sí siento. Y si alguna vez te has preguntado por qué la otra persona no vive, no experimenta lo mismo, entonces quizás vamos a darnos cuenta entonces que esta experiencia las estoy viviendo, las estoy experimentando, pero no hay ninguna explicación. Pero sí, la explicación es porque esa causa, esa memoria dolorosa, esa parte emocional que ha quedado guardada en la parte más profunda de mi interior, en cierta forma atrae o atraigo esas experiencias dolorosas. En cierta forma, quizás voy a nunca querer vivir que las personas me engañen, me causen miedo, angustia, tristezas, frustraciones, pero a nivel inconsciente voy a tener que atraer de esas experiencias. Entonces, cuando hablamos de una memoria de dolor, pues hablamos de eso, hablamos de experiencias en nuestra vida que en realidad no logramos superarlas. Hay experiencias que de por sí, por más que nos han generado dolor, sí las logramos superar, sí logramos trascenderlas y estas, claro, estas en forma diferente se han convertido en lo que conoceríamos en nuestra personalidad como nuestras fortalezas. ¿A qué le pueden llamar esas fortalezas? Claro, son como estas características, virtudes que tú has desarrollado de una forma sobresaliente, digámosle, en ventaja en comparación a otras personas. De repente esto mismo te has dado cuenta que lo puedes mirar en tu propia historia familiar. Si eran 1, 2, 3, 4, 5 hermanos,
los padres crían a los hijos en la misma forma, les dan la misma contenido de amor, de afecto, pero los hijos quizás van desarrollando tendencias diferentes. Y esto también se presenta emocionalmente, cómo se ve cada uno, cómo se siente cada uno. ¿Por qué? Porque algunos viven experiencias, como te digo, de dolor. No todo se presenta en forma de dolor. Hay muchas experiencias que nos vienen, nos aparecen como situaciones positivas, agradables, constructivas, pero las que no se convierten en experiencias difíciles para nosotros. Vamos a decir que estas experiencias, que en Ho'oponopono le llaman memorias de dolor, las empezamos a jalar, las empezamos a arrastrar. ¿A dónde? A nuestro presente. Mira, esto nos puede haber ocurrido ya en tiempo pasado, ¿verdad? Pero te cuento, para nuestro cerebro no existe el pasado. Nuestro cerebro, hay una parte del cerebro que no puede separar lo que es el pasado y lo que es el futuro. Para esa parte del cerebro, todo sigue existiendo en el mismo tiempo, en el mismo momento, el presente. Pero si te pasó algo hace 20 años y de repente ni siquiera tú ya lo recuerdas, ya no sabes, no te recuerdas lo que has vivido de repente cuando tenías 1 año, 2 años, 3 años, no, pero la memoria de tu mente sí ha guardado esa experiencia como un evento, como una situación. ¿Cómo se guardan estos eventos? Cuando hay una intensidad fuerte de emociones. Esto puede pasar de una forma positiva o negativa, claro. Si vives una situación, un evento, y marcan con mucho momento y intensidad de tristezas profundas, claro, ahí se crea y se genera una memoria de dolor. Ese es el concepto entonces de Ho'oponopono. Pero mira, solamente he podido sacar, abrir una parte o una pequeña parte, ¿no? ¿Que viene de dónde? Que viene en este caso solo de los primeros momentos, instantes que venimos a este mundo, ¿no? Es cuando nacemos, y la explicación que te he mencionado es eso, ¿no? Que empezamos nosotros a vivir, a experimentar estos sentimientos, estas emociones. Entonces, ese dolor que cargamos en la vida desde niños, este dolor se reactiva con otra experiencia que de repente te pasa en la escuela, con otra experiencia que de repente te pasa en la pubertad, con otra experiencia que te pasa en la adolescencia, con otra de repente en tu juventud. Y ya cuando somos más adultos, quizás estas experiencias se han ido reactivando, porque si algún momento necesitabas amor y no lo tenías y no te lo daban, entonces probablemente se guardó una experiencia, una memoria, una creencia en tu vida: no merezco amor. Vamos a decir que esa fue la memoria que se te ha guardado adentro, en tu interior. ¿Y qué ocurre? Cuando somos grandes, somos adultos, buscamos un trabajo, estudiamos, nos relacionamos, nos vinculamos con personas, y ahí empiezan a aparecer estos detalles. ¿Qué significa? Que casualmente aparecen circunstancias donde, por ejemplo, siempre te desvalorizan, donde siempre te están agrediendo, donde siempre te están dando ideas, experiencias o insultos, o con acciones, o con gestos, o con palabras, o con actitudes. Y a veces, claro, alguien se pregunta y dice: pero ¿por qué atraigo esto? ¿Por qué jalo estas circunstancias? ¿Por qué atraigo este tipo de personas? ¿Por qué puedo atraer una situación, un lugar, un trabajo en donde a veces no me aprecian, no me valoran, no me reconocen? Claro, a eso se refiere entonces el Ho'oponopono como una memoria de dolor. Entonces, esto puede estar reflejándose en tu salud, esto puede estar reflejándose en tus relaciones humanas, en tu familia, en tu pareja, en tu relación con el dinero, en tus vínculos sociales, culturales, en la forma como sientes tu trabajo. Todo lo que hoy, en este presente, esté experimentándose en tu vida como una situación y que te genera tensión, sufrimiento, dolor, entonces podrías considerar que ahí traes una memoria dolorosa, una memoria que necesita ser sanada. Puede ser que para otra persona sea su problema, su conflicto más grande con el dinero. Puede que para otra persona su conflicto no es el dinero, pero su conflicto puede ser su salud.
Puede que para otra persona sus conflictos más fuertes se les presenten en los trabajos que realiza. Puede que para otras personas esas memorias dolorosas estén jalándose, incrustándose en las relaciones con las parejas. Puede y así. Todos y cada uno de nosotros traemos, creamos y hemos acumulado estas memorias de dolor, ¿no? Todos. Ahora, en Ho'oponopono, en Hawái, no solamente consideran, porque te he dado solo un pequeño ejemplo de una pequeña parte de nuestra vida, que en este caso, nuestro nacimiento y parte de nuestra infancia. Pero te comento que en Hawái, tú sabes que eso más está en el mundo oriental, ahí los conceptos de las vidas pasadas están mucho más estructurados y diseñados, o sea, hay creencias mucho más grandes, más profundas. Aquí en el mundo occidental todavía no hay mucho, pero ya se afirma, se considera que traemos experiencias de vidas pasadas. Esto tiene que ver mucho con las cosas que traemos y arrastramos de experiencias que no superamos en vidas pasadas. Y en el Ho'oponopono pues sí, se considera que cada persona, cada ser humano tiene un historial, tiene un alma, tiene una conciencia. Consideran que el alma, la conciencia de nosotros va migrando de un cuerpo a otro. O sea, quiere decir que en una vida naces en un lugar, en un país, tienes una cantidad de experiencias y según los aprendizajes que tú hayas acumulado, los aprendizajes que superas, tu conciencia, tu alma se eleva, se transforma, evolucionas. Pero lo que no logras superar, lo que no logras trascender, esas experiencias las traes como una carga, como si fuera una especie de deuda que jalamos y traemos y lo traemos al nacer. O sea, si alguna vez te has preguntado por qué y cómo se establece nuestro nacimiento, qué hace que yo nazca en esta familia, en esta condición social, qué hace que tú nazcas en un lugar, en un país, en una cultura, con ciertos padres, con ciertas condiciones económicas, sociales, culturales, ¿ves? Entonces, ¿qué hace que una persona aparentemente nazca con ventajas y otras con desventajas? ¿De dónde viene eso? ¿Quién diseña todo eso? Ciertamente, en realidad somos nosotros, pero más que decir nosotros es esa parte que llaman el alma, la conciencia, ¿no? Esta parte del alma de nosotros, cuando ve que hay experiencias que hemos jalado, hemos arrastrado y no las hemos podido trascender, el alma, la conciencia, antes de nacer, define y dice y pone una parte de nuestra vida que tenemos que terminar de superar esas experiencias. Entonces, estas también vienen, vamos a decir, muchos le llaman mal karma, en Oriente se utiliza el nombre de mal karma, como aquellas experiencias que están como pendientes que todavía me toca superar. Ahora, ¿cómo podría sospechar de estas que arrastramos si es que consideras y crees en las vidas pasadas? Pues hay un detalle que se presenta y es un común denominador. ¿Y cuál es? Siempre te pasa lo mismo. O sea, es como decir, siempre tratas de hacer algo bueno, diferente, mejor, y siempre se te presenta de forma opuesta, contraria y diferente. O sea, quiere decir que cuanto más tú te esfuerzas a veces por no querer vivir, no querer tener, no querer sufrir por esa circunstancia, parece que la vida, el universo, te pusiera la otra cara y te diera la contra. Entonces, si tú dices, ahora voy a parar de tener que vivir con personas que me encuentro y que siempre me estafan o siempre me mienten o siempre me engañan, y de repente de pronto aparecen otras que tú no los ves, no te das cuenta y te vuelven a hacer lo mismo. ¿Qué pasa cuando algo así se presenta, no una, sino una, dos, tres, cuatro o cinco o quizás más veces? ¿Por qué se está reactivando las mismas situaciones? Entonces, para empezar, porque hay una memoria de dolor. Dos, porque probablemente es una experiencia que la estamos arrastrando, en Oriente hablan de kármicamente. Kármicamente es algo que traemos de otras vidas y aparecen. Esos eventos circunstanciales no son circunstanciales, tienen que ver con una causa y una causa que jalamos, en este caso, de vidas pasadas. Ahora, a todos
A todos nosotros, de hecho, ninguno nos gusta vivir y atravesar las experiencias dolorosas, pero cuando se te presentan y regresan, y a veces regresan con mayor fuerza, ¿qué es lo que hacemos? Y te voy a mencionar cuáles son las actitudes más difíciles y complicadas que tomamos y que hacemos cuando nos aparecen estas circunstancias. ¿Sabes cuáles son esas tres actitudes? Y esto hace que tú reactives más de lo mismo, porque conscientemente no quieres vivir de eso, pero inconscientemente volvemos a crearlo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de esta forma. La primera actitud que tomamos en la vida, y lógicamente es equivocada, es cuando no sabemos aceptar lo que nos está pasando. Digamos que ahorita hay esta crisis y te han despedido del trabajo, ¿ok? Te votaron y te despidieron del trabajo. Muy bien. ¿Qué significa no aceptar? Significa que no acepto que eso me está ocurriendo a mí. Mayormente, ¿qué hacemos? Rechazamos las experiencias porque consideramos que hay algo de afuera que me ha pasado y es injusto conmigo. ¿Qué pasaría si yo te propusiera y te propongo decirle a la vida, acepto la experiencia? Si fuera una enfermedad, acepto la enfermedad. Yo no digo que esto es para que te quedes así. Cuando hablo de aceptar, hablo de decirle a la vida, acepto esta experiencia porque está llegando a mi vida por alguna razón que yo desconozco. Pero si has tomado siempre la actitud de rechazarla, la actitud de no aceptarla, la actitud de resistirte, pues te vas a dar cuenta que ese problema parece que se instalará en tu vida y no se va, no se retira. Haces esfuerzos tremendos, fuertes, grandes, pero no puedes cambiar, no puedes transformarlo, porque probablemente no es la actitud con la que tienes que resolver un problema. Entonces, ¿qué te ofrezco? Te ofrezco plantearte una actitud nueva y diferente. Quizás nunca lo has hecho, pero ¿qué pasa si en vez de resistirte, empiezas a aceptarlo? ¿Qué pasa si en vez de resistirte, aceptas, por ejemplo, la crisis? Entonces, a otras personas, su crisis puede ser, no me gusta estar encerrado, no me gusta estar con estas circunstancias tan desfavorables. Yo tenía un estilo de vida más sencillo, más bonito, más tranquilo. Ahora se me rompió todo. ¿Qué pasa si aceptas esa crisis? ¿Ves? Es la primera actitud entonces que te puedo proponer para que empiece a diluirse, a soltarse tus problemas. Lógicamente, las cosas que te voy a proponer probablemente no son cosas fáciles. De hecho, cuando hablamos de sanar, romper, liberar, transmutar, transformar una memoria de dolor, de hecho, no es algo tan fácil, pero tampoco es algo difícil. Entonces, una propuesta es acepta esa crisis, acepta esa limitación, acepta que estas cosas no son como tú quieres en este momento. Acéptalo. Entonces, cuando aceptas algo, aceptas tu responsabilidad, no la culpa, sino la responsabilidad de que en cierta forma eres el creador de esa circunstancia que te está ocurriendo en tu vida. ¿Por qué? Porque si has tomado siempre la actitud de rechazarlo, de resistirte, de no aceptarlo, entonces te vas a dar cuenta de un detalle. Tu problema sigue y permanece y persiste. ¿Por qué? Hay un principio universal muy grande, muy profundo que dice así, a lo que te resistes, persistes. Te lo repito, hay un principio universal que dice, a lo que tú te resistes, persiste. Quiere decir que cuanto más resistencia haces, cuanto menos aceptas, cuanto más rechazas algo en tu vida, más fuerte se va a adherir a tu vida. Se va a instalar, se va a adherir con mucha más fuerza. Lógicamente tú no quieres que te pase eso, pero es lo que estás creando. O sea, a la vez nos quejamos del dolor, pero a la vez estamos atrayendo más el dolor. Entonces, la primera actitud que aprendemos a desarrollar en el curso de Ho'oponopono es
Aprende a no generar, a no crear resistencia. ¿Y cómo se dice esto? Simplemente dile a la vida, lo acepto. ¿Sí? Y me gustaría hacer una pregunta. Es una pregunta muy importante, porque para empezar a hacer de Radio Ho'oponopono es importante que las personas abran la conciencia si es que quieren superar los problemas, conflictos o las cosas que quisieran resolver cada uno, ¿no? Y es esto, en la vida existen cosas que solo tenemos que aprender a aceptarlas, ¿sí? Tenemos solo que aprender a aceptarlas. Quiere decir que hay cosas que sí podemos cambiar, modificar, y hay cosas que no podemos modificarlas. No podemos hacer nada por cambiarlas, por modificarlas. Te presento una oración que me imagino San Francisco de Asís en algún momento debe haber pasado por una crisis muy similar, tanto así que construyó una parte de una oración grande y dice así, decía, Dios o Señor, ayúdame, dame fuerzas para poder cambiar aquellas cosas que sí puedo cambiar y por favor también dame la fuerza, dame la energía necesaria para poder aceptar las cosas que no puedo cambiar. Imagínate, un santo, un ser iluminado, decía cosas como estas, probablemente también estaba en un conflicto, también estaba buscando cómo solucionar experiencias en su vida. Entonces, esto es lo que te estoy presentando y es lo que llamamos acepta las experiencias que te ocurren, sobre todo cuando son dolorosas, son de sufrimiento y son desagradables. Entonces, la aceptación no significa resignación. Lo repito, la aceptación no es resignarte, no es condenarte. Así tengo que estar, así tengo que vivir, así voy a estar siempre. No, al contrario, la aceptación te da la oportunidad de generar poder, de crear y recuperar tu fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque si te estoy mencionando que en la vida no existen eventos casuales, sino existen eventos causales, quiere decir que hay una causa y esa causa está dentro de nosotros. No está llegando no está llegando por pura casualidad. Está apareciendo por alguna causa que tú no ves, que tú desconoces, pero está allí. Entonces, cuando está allí, y si has hecho ya la actitud de generar siempre esa resistencia, rechazar esa situación en tu vida, entonces ahora ya sabes que lo que estás haciendo es adherirlo, atraerlo, afirmarlo con mayor fuerza a tu vida, cuando en realidad ya no quieres que te ocurra. Entonces, un ejemplo, ¿qué cosas en nuestra vida tendríamos que aprender a aceptarlas? Y que no hay ninguna opción a poder manejarlas, a poder cambiarlas, a poder manipularlas, a poder controlarlas. Un ejemplo, ¿cuál sería? ¿Cuál serían este tipo de circunstancias, de cosas que están en la vida, en el universo, pero yo no las puedo cambiar? Entonces te pongo un ejemplo. Tú puedes cambiar el clima, o sea, ahorita, por ejemplo, estamos como en verano, creo, aunque creo que ya empezó el otoño, pero tú podrías, y si quisieras, con tu voluntad, poder cambiar el clima, el día, la noche. ¿Cuánto puedes realmente pretender cambiar a las personas, por ejemplo, que te rodean? Entonces es una pregunta. ¿Puedo cambiar cosas como estas? ¿Puedo cambiar ciertas cosas? En el universo existen cosas que ya están definidas, están hechas para existir, para hacerse. Nosotros no podemos controlarlas, no podemos cambiarlas. Yo no puedo controlar experiencias que, por ejemplo, las personas quieran. Tienes una pareja, tienes familia, estas personas tienen ideas, conceptos, tienen decisiones. ¿Qué pasa si estas personas de repente quieren, anhelan y aspiran a cosas totalmente diferentes y opuestas a las que tú estás acostumbrado a tenerlas, a sentirlas? Entonces, ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces asumimos que sí podemos cambiar ciertas circunstancias y en realidad no podemos controlarlas. Entonces, cuando surge extremadamente sensaciones o deseos, anhelos profundos y que tienen que ver
con deseo de controlar algo, entonces van a haber estas cosas que se llaman resistencias. Quiere decir que vas a acumular más tensión, más rigidez, más estrés. Gran parte del estrés que sufrimos hoy en esta vida, en este mundo, tiene que ver con un deseo inconsciente de querer controlar todas nuestras experiencias. Entonces, ¿qué ejemplos te puedo dar para decirte qué cosas sí puedes controlar? Bueno, por ejemplo, tú puedes controlar lo que pasa dentro de tu mundo interior. Tú puedes manejar y manipular o influenciar el estado de tu mente, tu estado emocional, la forma como tú reaccionas. Tú puedes tener una experiencia como un despido de trabajo, ¿ok? Y de hecho te afecta, claro, te puedes sentir triste, con miedo, con cólera o con lo que quieras. Bien, ya no puedes evitar eso, perfecto, pero sí puedes manejar, manipular y controlar la forma como vas a actuar, la forma como vas a reaccionar, la forma como vas a asumir esta experiencia. Tú puedes implantar una idea y puedes pensar que esta situación de despido puede ser lo mejor que te esté pasando, o también puedes definir un concepto como lo mejor o lo peor que te está pasando en la vida. ¿Ves? Eso sí puedes controlar, eso sí puedes manejar. ¿Ves? Eso, esa parte de nosotros, esa información, la podemos modificar, la podemos moldear, pero hay eventos, hay circunstancias que en realidad no se pueden modificar. Pero sí puedo modificar, sí puedo moldear, sí puedo cambiar las percepciones que yo tenga de esos eventos. Entonces, un evento para muchas personas es una crisis. Cuando yo leía, por ejemplo, leo a las personas más exitosas en el mundo, en el planeta, en realidad me doy cuenta de un detalle. Son personas que han vivido el fracaso. Son personas que han experimentado el fracaso y no una, muchas veces. ¿Y qué hizo que estas personas se volvieran exitosas? Bueno, un cambio de actitud. O sea, aceptaron esa crisis, pero tomaron actitudes diferentes. Algo que a veces en el común denominador no pasa, porque cuando pasa un fracaso, una experiencia difícil, normalmente determinamos que eso va a ser así para siempre en nuestra vida, ¿ves? Pero es una idea equivocada. ¿Por qué? Porque jalamos y arrastramos estas memorias de dolor. O sea, no puedo superar la tristeza, no puedo superar la frustración, no puedo superar la decepción, no puedo superar aquello que nunca pensé que me iba a pasar. ¿Ves? Jalamos entonces esta memoria de dolor y esta memoria siempre va a existir, siempre va a estar porque espera que tú transformes tu percepción, espera que tú cambies tus sensaciones, tu sentimiento, tu percepción de esa realidad. Física cuántica dice algo, las experiencias que te ocurren son determinadas por las percepciones que tienes en tu presente. Si cambias tus percepciones, puedes cambiar los acontecimientos, cómo empiezan a ocurrirte en la vida. Entonces, la primera actitud es acepta. Segunda, bueno, si te interesa cambiar lo que quieres en tu vida, lo que ha venido en forma de problemas en tu vida, si es algo que te interesa, quizás prestes atención a esta parte porque es muy importante en nuestra vida. Primera, acepta las experiencias que normalmente no estás acostumbrado a aceptar. Bien. Segundo, dejarle de echarle la culpa. ¿A quién? A las personas. ¿Es cierto o no es cierto que tomamos esa actitud con mucha regularidad? ¿A quiénes le echamos la culpa cuando nos ocurre un problema? ¿A quién responsabilizamos cuando tenemos un problema? ¿A quién hacemos partícipe de que ese problema me ocurre, me llega, me aparece, pero asumimos que fue porque alguien me lo hizo, alguien me lo causó? Es cierto que alguien puede estar estimulando algo, pero ojo, imagínate que la vida, el mundo, nuestro mundo sería un caos si cada persona que piensa y tiene una idea, un pensamiento negativo de otra persona, ya fuera suficiente para poder causarle un problema a una persona. Claro, estas cosas existen, por supuesto que existen personas que son negativas, que piensan mal de otras, pero ojo, el impacto de estas ideas, pensamientos e intenciones
solo se van a dar, solo se van a llegar a cumplir en las personas que no tengan una buena fuerza, solidez, energía, voluntad en sus sistemas de creencia. Las personas que no hayan desarrollado este tipo de estrategias en su campo mental, vamos a decirle que son personas vulnerables. ¿Por qué? Porque jalan y arrastran todas estas memorias de dolor que están presentes en nuestra vida. Entonces, si hay algo que puedes aprender ahora, primero es a dejar de estar culpando o responsabilizando de lo que te ocurre en tu vida a circunstancias externas. Por ejemplo, no le eches la culpa si estás viviendo una crisis en este momento, evita echarle la culpa al virus, al COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque cuanto más hagas esto, cuanto más pienses esto, más difícil va a ser tu vida, más difícil te va a ser resolver tu problema. Cuanto más pienses de esa forma, va a ser más complicado, más extenso, tu problema se va a hacer más grande. Cada vez vas a tener menos oportunidades de poder solucionar lo que quieres solucionar en tu vida. No se te van a presentar circunstancias. ¿Por qué? Porque es una actitud que va en contra y es una actitud que le llamamos de resistencia, cuando en realidad tienes que empezar, cuando ya tienes un problema, tienes que empezar cómo vas a solucionar tu problema. No estar pensando por qué fue. Si fue por gente en el mundo, en el planeta, si fue por el COVID, si fue por el virus, si fueron por personas que lo provocaron o no lo provocaron, si fue por el destino, por el azar, no importa. El tema es que cuando viene y aparece un problema y te está afectando, entonces, ¿cuál es la actitud que te puedo compartir? Es responsabilízate. Dile al universo y a la vida, dile esto. Me responsabilizo de esta experiencia que me está ocurriendo. Si esto te duele, bien, acepta el dolor. No va a pasar nada con tu vida. Si esto te causa miedo o angustia, acepta el miedo. No va a pasar nada en tu vida. Vas a superarlo. Pero algo bien complicado, bien difícil y bien enredado para nosotros es que empecemos a culpar de lo que nos pasa en nuestra vida, ¿sí? A culpar. Entonces a veces culpamos de repente a papá, a mamá, a porque no nos dieron amor, cariño, afecto, a porque yo no estudié. Yo no puedo ser exitoso porque yo no estudié. ¿Ves? Entonces, ¿qué he acumulado? Una memoria de dolor y es un impedimento y es una creencia y es una percepción. Y no puedes manejar eso, ¿sí? Bien, yo creo que va una, ¿no? Va una, la aceptación. Va dos. ¿Cuál es? El poder aceptar, poder responsabilizarte y dejar de culpar. A veces hemos culpado a Dios. Yo crecí, por ejemplo, siendo niños, escuchando hartas versiones cuando moría un tío, voluntad de Dios. Por mamá, ¿por qué somos pobres? Por voluntad de Dios. Porque pasó algo malo, voluntad de Dios. Porque hubo una muerte, voluntad de Dios. Todo, bueno, muchas, no todo, pero muchas cosas negativas eran la voluntad de Dios. Y claro, yo pensaba en mi mente, de niño decía, pero ¿por qué todo lo malo tiene que ser la voluntad de Dios? No, eso no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Son eventos, son causas circunstanciales que están dentro de cada persona, cada ser humano, en forma de memoria de dolor. Memoria de dolor. Entonces, dejar de culpar a eventos, circunstancias, lugares, instituciones, gente, personas, realmente no te trae ninguna solución a tu vida. Realmente cada vez nos vamos a ahogar más en esos problemas que queremos y que deseamos superar en nuestra vida, ¿sí? Eso. ¿Cuál es la tercera? Algo que también hacemos de una forma muy repetitiva, muy constante, ¿y sabes cuál es? Es quejarnos. De todo aquello que nos quejamos es de todo aquello que atraemos en nuestra vida. De todo aquello que empezamos a quejarnos es de todo aquello que atraemos en la vida. Cuanto más te quejas del dinero, es cuanto más problemas tienes con el dinero. Sin importar si tienes mucho dinero o poco dinero. Ojo, lo repito. Cuanto más te quejes del dinero, así tengas mucho dinero o tengas poco dinero, siempre tendrás problemas con el dinero. ¿Sí? La gente, muchos piensan que la solución está en tener dinero. No necesariamente. Puede ser una ventaja para quien tiene más dinero
y tiene conciencia de prosperidad. Pero si tiene memorias dolorosas o memorias de dolor que generó en la infancia por cosas materiales, por problemas del dinero, esta persona, tener más dinero va a ser lo peor que le va a pasar en la vida. En vez de mejorar, en vez de crecer, en vez de superarse, en vez de cambiar y transformar su vida, en vez de ser más feliz, cada vez va a ser la persona más infeliz de su vida. Quizás has visto cosas como estas y de repente dices, pero ¿por qué una persona se pone más infeliz cuando debería estar más feliz? Exacto, porque las memorias de dolor, si están hechas, construidas por carencias o por conflictos en falta de prosperidad, realmente va a ser como un impedimento. Es como la vida, el universo nunca te va a permitir disfrutar, nunca te va a permitir ser feliz. ¿Por qué? Porque hay memorias de dolor. Si tú supieras que estas memorias de dolor a veces tienen que ver con las cosas que han ocurrido también en nuestros antepasados. Los antepasados tienen que ver con la estructura, el núcleo que consideramos como el árbol familiar. El árbol familiar puede construirse desde las primeras raíces que son tus padres, tu papá y tu mamá. Ellos tuvieron su papá y su mamá. ¿Ves? Viene un árbol. Ellos tuvieron sus papás y sus mamás. Y viene como una pirámide cada vez más grande. Se dice, se afirma que nos influyen cerca de 5 a 8 generaciones atrás de nosotros. O sea, estamos hablando de padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y en sí más. Hay 3 o 4 más generaciones que en total pueden ser de 5 hasta 8 que nos influyen. ¿Qué pasa si estos ancestros nuestros han experimentado conflictos? ¿Qué pasa si estos ancestros han tenido pérdidas? ¿Qué pasa si estos ancestros nuestros han hecho despilfarros? ¿Qué pasa si estos ancestros han hecho falsas documentaciones, problemas con herencias, divisiones, han habido muertes, se han quitado las cosas? ¿Qué va a pasar? Entonces van a correr memorias que las vamos de repente a jalar y arrastrar a nuestra vida, ¿no? Y uno dice, pero yo, ¿por qué tengo que pagar por la culpa, por los errores de los antepasados? ¿Ves? Eso dice, pero ¿por qué? Bueno, ahora ya lo sabes, porque estas cosas nos pueden influenciar. Ojo, no digo que sean determinantes en tu vida, pero de hecho nos influencian. Las experiencias de nuestros antepasados, la forma como han sentido, la forma como han vivido, la forma en cómo han experimentado la vida, sí, nos influye. Puede que no determine, pero nos influye. ¿Alguna vez te has puesto a mirar y a observar cómo han vivido tus padres, por ejemplo, con respecto al dinero? ¿Qué hacían tus padres cuando se relacionaban con el dinero? ¿Había tensión? ¿Había estrés? ¿Se peleaban por el dinero? ¿Qué hacían? ¿Qué ocurría? ¿De repente se quejaban siempre del dinero? ¿Vivían angustiosos por el dinero? Entonces, si has visto esto desde que eras niño, entonces hoy, por más que hayas construido una vida más tranquila, más ordenada, materialmente, económicamente, pero hay un detalle que no cambia. Sigues teniendo conflictos por el mismo dinero. ¿Por qué? Porque a eso voy. No importa lo que tengas, importa lo que sientes. Lo repito, no importa lo que tengas y cómo haya llegado a tu vida, importa cómo te sientes con eso. En este caso, cómo te sientes con el dinero. ¿Quiénes han crecido, por ejemplo? Y he tenido casos de alumnos que me decían, cada vez que en mi casa se agarraba, se tocaba el dinero, inmediatamente tenía que lavarme la mano. ¿Por qué? Se consideraba algo sucio, se consideraba algo cochino. Entonces teníamos que lavarnos el dinero. Estas memorias han pasado a nuestra mente. Y estas personas, si es que hoy no han superado esta memoria, claro, probablemente tienen un problema, un conflicto con el dinero. ¿Pero es culpa del dinero? No, el dinero puede ser la mejor bendición a tu vida, si es que no traes y no arrastras estas memorias dolorosas. Pero si no las tienes, si no las tienes, entonces te vas a dar cuenta que tu vida es libre. Un detalle muy importante es que puedes disfrutar. Puedes disfrutar. Un detalle importante para saber si tú no tienes y no estás arrastrando memorias de dolor es porque tienes libertad, es porque puedes disfrutar, es porque puedes tener placer con respecto a algo, ¿sí?
Si es una familia, tienes capacidad para disfrutar tu familia. Si es dinero, tienes capacidad para disfrutar el dinero. Así tengas menos dinero, pero te vas a dar cuenta que la vida te abre oportunidades para disfrutarlo. Bueno, después de esta explicación, no sé si se va entendiendo el concepto, bueno, porque es un concepto grande en realidad, de lo que es una memoria emocional, una memoria de dolor. A esto los hawaianos le dicen, tenemos memorias, todos jalamos, traemos memorias, memorias dolorosas. Entonces, ¿qué propone la cultura hawaiana? Dice, hay que corregir, hay que sanar, hay que liberar, hay que transmutar, hay que transformar todas estas memorias dolorosas, ¿no? Pero para hacer eso, dice, hay que empezar a corregir y a limpiar, limpiar. Limpiar entonces significa causar perfección, ¿no? Ho'oponopono. Ho es causa, ponopono, causar perfección, perfección, ¿no? Entonces aquí hay una historia muy interesante porque en realidad esto vino de una señora, una hawaiana, muy, bueno, muy conocida en la cultura de allá, se llamaba Morna. Ella trae el concepto al mundo occidental y quien desarrolla el concepto ampliamente es alguien conocido como el doctor Len, el doctor Len, ¿sí? El doctor Len. Entonces aquí quería mostrarte algunas de las ideas y conceptos y quería presentarte quién fue el doctor Ilakelaya, el doctor Len, ¿no? Él era un psiquiatra, psicólogo hawaiano. Él tiene una experiencia impactante, ¿no? Fue algo, una noticia que dio la vuelta al mundo y de hecho después lo buscaron a este hombre a decirle qué cosa es lo que había hecho, porque lo que hizo prácticamente fue un milagro. Bueno, se consideraba un milagro. Este hombre, ¿quién era? Un psiquiatra que fue, lo nombraron como director de un psiquiátrico muy conocido en ese lugar, en Hawái, y que este psiquiátrico, bueno, tenía fama de que ninguna persona podía durar en el cargo como director porque era un lugar con gente con problemas altamente complejos y bien complicados. Era gente bien trastocada, ¿no? Entonces, cuando el doctor Len llegó aquí, entonces lo nombraron director. Él, lo que empezó a ocurrir al final, bueno, es que estos locos, esta gente que estaba loca, digamos, empezaron poco a poco a sanarse, a curarse. Y el tema es, ¿qué cosa había hecho este hombre? Bueno, este hombre, que ya traía el concepto de su maestra, la señora Morna Simeone, que fue su maestra, él fue el discípulo de ella, quien trae esta información del Ho'oponopono de Hawái. Entonces él empezó a aplicar esta idea, este concepto, esta técnica que se llama Ho'oponopono en las personas que estaban allí encerradas o estaban bueno, en este lugar, ¿no? Todos estaban encerradas con problemas de locura, ¿no? Y todo este concepto, entonces el doctor Len lo que hizo fue empezar a buscar los expedientes de estas personas, empezó a buscar los expedientes de cada una de estas personas de los casos más difíciles y lo que el doctor Len empezó a hacer es a buscar sus expedientes. Ojo, la historia dice... No hay Perdón, profe. entonces lo que decía, el doctor Len que te presentaba empezó a practicar, a buscar los expedientes de estas personas que estaban mal, que estaban muy mal, y él empezó por expedientes a ir haciendo la sanación, la liberación de todas estas emociones de cada una de estas personas. Claro, lo hizo en periodos bastante a veces un poco más prolongados, unos más que otros. El final de todo esto, que estas personas empezaron a curarse y a sanarse de todos sus problemas de locura. Tanto fue así el caso de este hospital que prácticamente al final tuvo que cerrar el local porque ya no habían más personas con estos problemas y estas enfermedades. Claro, después fueron a buscar y a preguntarle al doctor Len, le dijeron qué cosa es lo que había hecho.
y él empieza a compartir y a decir, yo traigo un concepto, una idea, una técnica que se llama Ho'oponopono, que es una técnica para limpiar, para borrar memorias de dolor, y de hecho le dijeron, pero usted cómo ha podido influenciar en estas personas si normalmente uno considera que no se puede en las personas. Entonces él dijo una idea muy importante y es justo lo que acabo de decirte hace un momento. Él dijo, yo no fui a parar, no me nombraron director de este lugar por pura casualidad. No. Esto me llegó por una causa que yo desconozco, pero si ya estoy en este lugar y estoy viendo todas estas experiencias tan duras, tan difíciles, tan terribles de cada una de estas personas, esto no es causal. Por lo tanto, yo asumo la responsabilidad de estas experiencias que están viviendo y experimentando estas personas. Esto tengo que repetírtelo un poco más. Quiere decir que el doctor Len explica y dice que, por ejemplo, si tú sales a la calle, estás paseando por el parque y de pronto ves un accidente, de pronto ves un asalto o de repente ves y eres testigo de algo, también no hay ninguna experiencia, por más externa que sea, que llega a tu vida por pura casualidad. Llega por una circunstancia, hay una causa y la causa está dentro de nosotros. Entonces, cuando el doctor Len fue nombrado como director, claro, hubiera podido decir, y como había pasado con los otros directores que renunciaban al cargo por lo difícil que era sobrellevar ese lugar, lo pudo haber hecho, pero dijo, no, acepto la responsabilidad y asumo que soy parte de esto que se considera como un problema. Escucha bien eso. Asumo que soy parte de las experiencias que están ocurriendo en este lugar, en este hospital, en este psiquiátrico. Técnicamente él no tiene nada que ver, pero Ho'oponopono dice, asumo parte o la responsabilidad, lo que me toca de esta experiencia. Entonces eso se llama en Ho'oponopono involucrarte y hacerte parte de la experiencia. Normalmente nos separamos de algo porque consideramos que eso no tiene nada que ver con nosotros. No, todo lo que nos pasa adentro, todo lo que nos pasa afuera, todo tiene que ver con nuestro mundo interior. Si aparece una circunstancia como esta y es externo a mí, es como que yo ahorita prendo el televisor, veo las noticias y de hecho voy a ver circunstancias donde matan, roban, violan. Claro, yo no tengo que ver con eso, en realidad sí. Si lo estoy viendo, lo estoy escuchando, sí tengo que ver con eso. Normalmente, ¿qué hacemos? Yo si prendo el televisor, claro, veo una noticia así y nos causa rechazo, miedo, angustia, pena o cólera o ira, ¿verdad? Pero realmente no ayudamos, no colaboramos cuando tenemos esos sentimientos. ¿Qué tenemos que practicar? Bueno, una idea es practicar el Ho'oponopono. ¿Ves? Entonces, ¿qué hizo el doctor Len? Empezó a tomar los expedientes de cada una de estas personas y empezó a utilizar la técnica de Ho'oponopono. Poco a poco estas personas empezaban a sentirse influenciadas por el campo mental, energético, por la técnica Ho'oponopono y empezaron a curarse y a sanarse estas personas. Fue algo realmente grande. Entonces, cuando el doctor Len le preguntaron, pues dijeron, empecé a hacer Ho'oponopono y muchas experiencias empezaron a favorecerse para que todas estas personas se empezaran a curar. Eran los lugares más difíciles, más complicados, de los psiquiátricos más difíciles que haya existido. Entonces, cuando lógicamente se empezaron a curar, este psiquiátrico tuvo que cerrar. Y pasó. Eso fue la historia del doctor Len, esa fue la historia que dio la vuelta al mundo y desde allí el doctor Len entonces empezó a compartir, a dar a conocer este concepto, esta experiencia, esta técnica que se llama Ho'oponopono, ¿no? Ho'oponopono. Ho'oponopono entonces es limpiar, borrar, transmutar, transformar, ¿no? Entonces, todo lo que vemos en un concepto malo, negativo, difícil, sufrido, doloroso, hay que hacerle Ho'oponopono. Hay que aplicarle la técnica de Ho'oponopono. Bien, me gustaría ver si ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta de lo que he ido exponiendo aquí. Estoy abierto ahorita entonces a sus preguntas. Hemos abierto ya los micrófonos para que ustedes puedan
hacer alguna intervención, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tenga alguno de ustedes? Buen día, profesor Roberto. Verónica la saluda. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte por aquí. Sí, de tanto tiempo. Yo había recaído, profesor. Recayó Ah, bastante mi salud. Eh, Se me aperturaron las heridas de la espalda. Y ajá. justamente vine trabajando en Hoponopono a Ujú. través de YouTube. Y que sí me ha ayudado bastante y ahora otra vez estoy recuperando mi salud. Por eso que ahora que vi que usted estaba compartiendo el Hoponopono, dije Sí. me voy a incorporar para saber un poco más porque quiero continuar mi sanación. Ah, Ya estoy un poquito más estable, ya estoy un poco mejor, ya estoy otra vez caminando. ajá. Y felicitarlo, profesor, y muy agradecida también. Gracias, profesor. Gracias, Mi gracias a ti, consultita, Verónica. profesor, ¿hay alguna otra forma de repente, más allá de lo siento, perdón, te amo y gracias? ¿Son los 4 o hay alguna cosa más que tengamos que hacer, profesor? Y ahí entonces usamos las técnicas de la respiración HA, usamos el protocolo de sanación con el niño interior, utilizamos la herramienta de la transformación con las palabras gatillo, utilizamos la reparación de Hoponopono a través de las memorias transgeneracionales, reparar la energía del árbol familiar, reparar la energía de nuestra infancia. Sí, es la, bueno, el Hoponopono lo orientamos, la técnica lo llevamos a partes, áreas bastante profundas en nuestro interior, ¿no? Y eso tiene que ver con estas áreas, ¿no? También hay que reparar y sanar o liberar, sonido por acá, todas las memorias que atraemos y jalamos a través de nuestras vidas pasadas, ¿no? Ahí también traemos experiencias que no hemos logrado transmutar y transformar. Vamos a decir que estas las traemos en formas de memorias dolorosas, ¿no? ¿Cuándo sospechamos que vienen memorias de vidas pasadas? Porque aparecen de formas bastante repetitivas. Lo que me preocupa es que, bueno, ahora voy a ir a buscar una receta donde ella... Ok, ¿hay alguna pregunta que tengan ustedes también de esto? Buenos días, profesor. Mi nombre es Hola Gloria, Gloria. ¿cómo estás? Muy buenos Sí, días. hoy día escuchándole, siento que desde mi niñez estoy cargando mucho dolor, puesto que a la vez también mi misma mamá siempre me informó cosas negativas desde el vientre de ella. Ajá, Entonces pienso que estoy cargando mucho, mucho dolor siempre, hasta ahora. claro. Y bueno, ahora me dice que hay que aceptar las circunstancias, ¿no? Siempre me preguntaba por qué a mí, ¿no? Pero Así es. dentro de todo eso, he superado algunas, pero hay 2 o 3 que no puedo superarlos hasta ahora. Así Y es. eso me sigue causando mucho dolor y pues me ayuda mucho porque hay muchas pautas a seguir para poder mejorar en mi vida. Es como usted dice, siempre estoy acercándome también a la divinidad, a Dios, y eso me ha ayudado también a alguna parte, pero siento que me falta, siempre estoy luchando conmigo misma, creo, no sé, pero ahora voy a aprender a aceptar, como usted dice, aceptar lo que me duele, ¿no? Sí, Y por bueno, ejemplo, ¿qué hay que aceptar? Ya, mamacita. aceptar lo que no sé por qué circunstancias. Mi mamá siempre me rechazó simplemente porque yo me parecía a mi papá, físicamente, Claro. todo. Entonces, y me lo decía constantemente hasta los 16 años, Wow. ¿no? Entonces, eso como que hasta ahora. Así es. Ujú. Así es. ¿Sabes en dónde se presentan estas memorias? En las relaciones humanas. Sí, Claro. Ahí te vas a dar cuenta que siempre aparecen personas reflejando la misma actitud, como desvalorizarme, no aceptarme, no amarme, no considerarme, o sea, no me ujú, aman, no me consideran, no me respetan, sí,
Y estas cosas, es lo que he explicado, ¿ves? No llegan por pura casualidad. Significa que hay algo que está guardado aquí, en el corazón, en los sentimientos más profundos, una memoria dolorosa que espera ser sanada, espera ser soltada. Pero de principio, cuando hablé de las 3 actitudes, sí, hay que aprender a aceptar a nuestro padre y a nuestra madre, con las Sí, eso. circunstancias como han venido. ¿Sabes por qué, Gloria? Porque eso nos va a llevar a sentir dolor. Y quizás nos han criado, o el sistema, o este sistema de vida a veces nos ha estimulado, nos ha hecho creer que tener dolor es malo, y en realidad no. ¿Por qué se han creado memorias dolorosas? Muchas veces porque hemos resistido, hemos reprimido ese dolor. Y es bueno aceptar el dolor y es bueno hablar del dolor. Normalmente es algo de lo que no hablamos, no compartimos, ¿no? ¿Por qué? Es como entrar a Facebook. En Facebook todo el mundo está feliz, no hay nadie que está triste, nadie publica algo. Hoy estoy triste, me siento mal, me siento con miedo, estoy con inseguridad. Todo es un mundo de felicidad. Y esa diferencia a veces hace que las personas cada vez se desconecten más de su dolor. Y el dolor necesita salir, necesita ser sanado, necesita ser aceptado para poder transformarse en fortaleza. El dolor, cuando se vive, se acepta, se transforma en fortaleza, en una fortaleza. Entonces, ciertamente, los primeros años de nuestra infancia, que pueden ser de 0 a 7 años, son realmente años muy, muy importantes en nuestra vida. Prácticamente están dando una de las directrices más grandes de nuestra vida. Están definiendo cómo va a ser la historia de nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Interpersonales. Profesor. Gracias, Gloria, por tu compartir. Profesor Palomino, Francisco. Francisco, Una ¿cómo estás? preguntita. Un gusto, muy Sí, buen ¿qué día. tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Igualmente, Por favor, Francisco. una pregunta respecto a la fertilidad. Sí. ¿Cómo influencia esta, como dices, son 5 generaciones y hasta un poco más que influyen en la fertilidad? Significa de que, por ejemplo, si hace 4 generaciones hubo un problema de infertilidad en la familia, se pueda volver a repetir y que por lo tanto sus consecuencias, y sobre todo cómo abordarla, ¿no? ¿Cómo se repiten, abordar... cómo se reactivan las experiencias del mundo transgeneracional, ¿no? Claro, el árbol familiar. ¿Alguna vez escucharon algún concepto de idea que Jesús también ya lo decía en ese tiempo? Cuando los padres comen uvas verdes, a los hijos les rechinan los dientes. Lo repito, cuando los padres comen uvas verdes, a los hijos les rechinan los dientes. ¿Qué quiere decir? Que hay una experiencia difícil, dura, estresante, que en cierta forma va a dejar una huella, una marca. Claro, no digo que esto tenga que ser asertivamente así, pero existe la tendencia a dejar la huella, la marca de ese dolor, de esa energía emocional que queda guardado en la parte más profunda de nuestro interior. Entonces, ¿cuál es el tema de nuestros ancestros? Que tiene que ver porque estos padres han sido hijos y estos abuelos han sido hijos, todos han sido hijos. Entonces, se asume que estas experiencias, por ejemplo, ¿qué pasa si en nuestra línea transgeneracional, en el árbol familiar, han habido incestos? ¿Qué pasa si han habido violaciones? ¿Qué pasa si han habido conflictos, muertes por dinero? ¿Qué pasa si han habido pleitos? ¿Qué pasa si ha habido separaciones? ¿Qué pasa si han habido cosas que muchas veces se han puesto en modo oculto? Ese es el problema. Las experiencias que en la vida del mundo, del árbol familiar, se tuvieron que ocultar, o alguien hizo, o alguien no mostró, ocultó algo. Por ejemplo, antes habían incestos, o sea, quiere decir que alguien salía embarazada, de repente era la chica que trabajaba en la casa, pero de repente era algo que no se podía ventilar afuera. Entonces, ¿qué hizo? Se ocultó, se creó una historia, se creó una mentira. Entonces, esa historia, esa memoria, se arrastra en la línea generacional y probablemente algún miembro de esa descendencia va a contactar, va a conectar con ese tipo de experiencia, ¿no? ¿Qué pasa si un ancestro de nosotros participó, estuvo en un problema de herencia, por ejemplo?
a alguien le tocaba algo, pero alguien implantó algo para que las personas, en este caso, alguien tuviera más ventaja y a otro lo sacaran y lo retiraran. ¿Qué pasa si esa persona, ese ancestro, sufrió mucho? ¿Ves? Entonces se genera una memoria dolorosa y algún descendiente de esa línea familiar va a conectar con ese tipo de experiencias, ¿no? Si ustedes, realmente nosotros en la historia del árbol familiar hay un historial tremendamente grande, muy grande el historial. Entonces yo en los cursos los llevo a las personas a una especie de regresiones para que las personas puedan conectar con estas memorias, ¿no? A veces están en la primera generación, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, ¿no? Eso sí, pero otra forma de explicar esto cuando se hablan de enfermedades hereditarias, por ejemplo, ¿ves? Se habla de enfermedades hereditarias. Ah, tú tienes diabetes. Ah, pero ¿por qué tienes diabetes? ¿Tienes diabetes? Ah, bueno, porque tu abuelo o tu papá o tu mamá han tenido diabetes o han tenido familiares que han tenido diabetes. Ya, pero miren, existe la tendencia, o sea, la información está en el ADN, pero no es algo que necesariamente tiene ¿Qué que cosa? ¿ok? No es algo que tiene que cumplirse. Es algo que está, pero tiene que existir algo que lo active. La información puede estar en el ADN, pero si no hay nada que active esa información en tus células, tú nunca vas a tener diabetes. Pero de hecho, si tú eres una persona que no te alimentas bien, que tienes emociones guardadas, acumuladas, ¿no? Que tienen que ver con diabetes, que tienen que ver con amor, ternura, cariño, afecto, y no es una expresión en tu vida, probablemente si tus experiencias son similares a las de tus ancestros que han sufrido, de hecho vas a activar en muchas posibilidades las memorias de tus células. Quiere decir que se van a activar esas memorias de la enfermedad por diabetes. Pero si tu vida la cambias, la haces diferente a la que han experimentado, en este caso tus ancestros, tú puedes tener la información, pero nunca se te va a activar. Nunca se te va a activar. ¿Por qué? Porque esto ocurre a través de la información que es la sangre. Y esta información la tienen nuestras células, la tienen nuestras células. Yo sé que en la genética dice siempre esto, ¿no? Ah, estás enfermo porque hay enfermos en tu familia, pero no, si tú no activas estas memorias, no tienen por qué desarrollarse en tu vida, ¿sí? No tienen por qué desarrollarse en tu vida. Yo tengo información de familiares, pero no se están activando. ¿Por qué? Porque he corregido cosas que tienen que ver con la historia de ellos. Por ejemplo, si ellos han comido de una forma pésima, de hecho yo tengo que ser un poco más disciplinado con la forma como me alimento, ¿sí? Entonces ahí la memoria de mis células no tienen por qué activarse ni desarrollarse. Bien. Siguiente pregunta. ¿Quién quería preguntar algo? Profesor, disculpe. Buenos días, soy Edith de ICA. Hola Edith, ¿cómo estás? Qué gusto ¿Cómo está, escucharte. profesor? ¿Qué De tal? igual manera, mucho gusto, de verdad que hace mucho tiempo no escuchaba. He estado en unos pequeños problemas por esto del virus, los familiares fallecieron y la verdad que Eso, con mi mira. desesperación de buscar ayuda, ¿no? Sino que quería consultar algo que a mí me pasa, ¿no? Yo pensé que no lo tenía. Yo recuerdo mi niñez muy bonita, feliz, pero mi papá como papá era muy bueno, pero como esposo maltrataba a mi mamá. Y el día de hoy, no, yo tengo problemas quizás con mi pareja, pero no sé si es mi pareja, yo también influirá, ¿no? Porque yo siento que soy feliz, mi niñez fue feliz, pero, por ejemplo, ¿no? Mi esposo ahorita está amargo, o por una discusión que tenemos, pero él no me habla una semana y su papá tiene cáncer, lo van a operar pasado mañana, él trabaja en Marcona, va y viene de Marcona, y yo digo, ¿no? ¿Cuánto será su resentimiento, su cólera, la ira que tiene que no me habla, no es capaz de pedirme ayuda, decía, amor, mi papá está mal, no es capaz de hablarlo, ¿no? Y mí ya tampoco, son muchos años que yo soy la que hablaba, amor, ¿no? Y entendí que son cosas, sus decisiones de él, si él no quiere que yo me meto, no quiere hablar, me digo, quizás son cosas que él también carga, ¿no? Porque su mamá es así como él, son viejitos, mis suegros tienen 80 años y no se hablan, ¿no? Y mi esposo es también así, digo, cuando me habla mi cuñada, porque a veces viene que yo le aconseje en algo, escucho cómo me habla y digo, ustedes son igualitos, sí, es que mi mamá era así, ¿no? Muy gritona, pleitista, Claro. los gritaba, rencorosa, Entonces, y todas esas cosas mucho influido creo en él, porque mi suegro, como le digo ahorita, tiene cáncer al colon, pasado mañana lo operan. ¿De qué manera podría ayudarlo? No sé cómo hacer a mi esposo y a mi suegro, ¿no? Que tiene cáncer al colon.
Claro, yo cuando hablé, por ejemplo, de las 3 actitudes que podemos empezar a sembrar, hablé de la primera, es la aceptación. En lo general nos cuesta mucho aceptar a las personas como son. Y de hecho, a todos nos cuesta, por si acaso, ¿ah? Y sobre todo, duele más cuando son personas muy cercanas a nosotros. Les repito, esto duele más cuando son personas muy cercanas, o sea, personas que tienen bastante proximidad emocional a nosotros. Claro, nos cuesta más aceptar. Y yo pienso y te digo que en la medida que puedas aceptar las experiencias como aparecen, porque claro, él viene de una historia diferente, viene de ancestros diferentes, viene de costumbres diferentes, viene con ideas, paradigmas, o sea, formas de reaccionar muchas veces muy opuestas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Aprender a aceptar. Mentalmente puedes decirle, te amo y te acepto, te amo y te acepto, te amo y te acepto. Si es que es algo que no puedes manejar y no puedes controlar. Entonces, no estar pensando en por qué lo hace, por qué siente así, más bien ahí estamos aumentando más la memoria de dolor, cuando en realidad lo que podemos hacer es aprender a aceptar, a pesar de que yo no lo entienda, a pesar que no sea parte de mi vida. ¿Sí? Ya, profesor. Y con respecto al cáncer del colon de mi suegro, ¿es su vivencia o qué? ¿Por qué es que se producen eso de los cánceres? Bueno, el tema del cáncer del colon, el colon es la última parte de los intestinos, ¿verdad? Es por donde salen los excrementos y eso tiene que ver ya con experiencias de retener en la vida. Cuando una persona tiene demasiada energía, o sea, demasiada actitud de retener y no querer soltar, estas experiencias emocionales siempre van a terminar en el colon, porque el colon es como lo que sale, lo que uno bota, ¿verdad? Pero cuando uno es retentivo, cuando uno aprieta, cuando uno es como rígido, duro, inflexible en la vida, muchas de estas cosas pueden terminar alterando, o sea, la energía, la información se va a ir a la parte del colon, ¿no? Del colon. Es Ya, todo un ya, tema. profesor. Ok, Muchas gracias, gracias, ya, mucho gusto. ¿Alguien tiene días, alguna otra profesor. pregunta? Sí, profesor, buenos días. Soy Erika de Erika, Tacna. ¿cómo estás? Qué gusto. Buenos días, Erika. Mire, yo sufro de cirrosis, o sea, mi enfermedad, según lo que me han hecho la biopsia y lo que me ha dicho el médico, que es, mi enfermedad es autoinmune, o sea, mi organismo lo ha generado. Tu hígado, ¿verdad? Sí, mi hígado. Ujú. Eso es lo que yo quería consultarle, a qué se debe, por qué. Yo tengo, mi papá ha tenido cirrosis, mi mamá también ha tenido cirrosis, Ah, también ha tenido cirrosis, mi bien. hermano mayor que ha sido hijo de mi papá también y ha fallecido de cirrosis. Entonces, Bien. pienso que estoy jalando de eso, ¿no? De Sí, la pero ojo, familia. sí, sí, Eso es lo sí que y yo no. quería que un poquito más me... Sí, es un buen ejemplo, Erika. Es verdad, sí y no. Hay dos respuestas. ¿Por qué sí? Es verdad porque hay experiencias, eso se llaman memorias familiares, ¿verdad? Es lo que explicaba hace un rato, que la información puede estar en el ADN, ¿no? Erika. Entonces, de hecho, el tema, ¿qué hay que hacer, por ejemplo? Empezar a saber, por ejemplo, cuáles son las mejores experiencias que van a hacer para que tu hígado vibre en una frecuencia totalmente diferente. De hecho, Erika, yo no soy vidente, pero ya puedo presumir de algunas experiencias como una antesala. Cuando el hígado ya tiene un proceso así tan fuerte, porque la cirrosis ya es un tema un poco complicado, ¿no? Normalmente el cuerpo protege al cuerpo, las células protegen a las células en el cuerpo. Tenemos un mecanismo de autoprotección, de autosanación. El cuerpo se cuida a sí mismo, pero cuando existe algo como que el cuerpo se ataca a sí mismo, entonces esto ya es raro. Entonces ahí tienen que haber habido quiebres en tu vida, en tu historia emocional, que tienen que ver con tristezas profundas que se han convertido en frustración. Hay que ver y revisar el tema del enojo, la rabia, la ira. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿A dónde se ha ido? Porque me parece raro que toda esa energía haya explotado en tu hígado. ¿Qué más? Cosas circunstanciales como cómo se han manejado en tu familia o en tu sistema familiar las experiencias con esas tristezas acumulativas, ¿no? Estas tristezas, como te digo, que se han hecho como frustraciones. Son como esas situaciones que a veces tomamos en la vida como que
qué pena, pues mi vida es así, difícil, complicada, y tengo que ser así, tengo que vivir así. Es como alguien que ha determinado cosas así en su vida. Entonces, gran parte de esto se va al hígado, porque el hígado es de los órganos que más trabaja es el hígado. Hace más de 100 a 400 funciones hasta donde sé. Y el hígado, entonces, cuando alguien dice no hagas hígado, entonces estamos hablando de ese enojo, de esa rabia, de esa ira, pero a veces cuando alguien tiene conceptos equivocados sobre la ira, el enojo, la rabia o la frustración, ¿qué hace? Esa energía la va a condensar y a contener en un órgano tan importante como es el hígado. ¿Qué te puedo sugerir también que hagas? Averigua, por ejemplo, cómo desintoxicar tu hígado. Si entras al internet, a YouTube, vas a encontrar un montón de cosas de alimentación para desintoxicar tu hígado. Por ejemplo, algo que ya debes incluir en tu sistema alimenticio son los amargos. Probablemente no estén en tu alimentación. Esto debe estar contribuyendo a que tu hígado acumule más dificultades, que sea más vulnerable, ¿no? Pero ojo, entonces, si tú empiezas a corregir temas alimenticios, si tú empiezas a corregir estos temas emocionales que te he mencionado, o empiezas a trabajar con la técnica Ho'oponopono, vas a poder limpiar estas memorias. Pero esto es un caso sospechoso de que hay una tendencia fuerte del transgeneracional, o sea que estas partes de historia familiar han influenciado fuertemente tu vida. ¿Qué más? En tu caso, ver y observar las lealtades invisibles que tengas a tu sistema, a tu grupo familiar. ¿Qué cosa es esto? Esto tiene que ver mucho con los ideales que tiene la familia. A veces nosotros los tomamos como también nuestros propios ideales y a veces no permitimos desarrollar nuestras propias perspectivas de vida. O sea, yo no soy libre de tomar mis propias decisiones. A veces, ¿cómo medimos esto? Yo lo mido en base a esta pregunta. Cuando tú tienes que tomar una decisión en tu vida, casi siempre estás pensando si a tu familia le parece bien, si a tu familia le parece mal, si ellos lo aprueban o no lo aprueban. Si alguien me dice, claro, no, sí siento que ellos significan muchísimo para mí y está bien que los ames, pero si interviene demasiado en una lealtad excesivamente ciega, de hecho, ahí se van a transferir memorias de dolorosas que van a quizás activar estos problemas o estas enfermedades. Pero puedes hacer cosas, por supuesto que puedes hacer cosas en tu presente. Ya de por sí, te diría que evita las similitudes en tu historia familiar. De todas las personas que tú me has mencionado, tienes que mirar y observar cómo ha sido su vida y mirar y observar cómo tú estás repitiendo las mismas versiones. Tienes que hacer una versión opuesta. Yo vengo de familia, por ejemplo, donde hay varias personas que han tenido ¿cómo se llama esta enfermedad de la sangre? El diabetes. Tengo un hermano mayor que murió de diabetes, ¿ok? Un hermano de papá. Y definitivamente, ¿qué hice? Pues cambié mi sistema alimenticio. Lo que más aprendo a observar es qué estoy poniendo en mis comidas y en mis alimentaciones, porque gran parte de mi familia, de hecho, tienen costumbres muy arraigadas con respecto a la alimentación y casualmente estas van a ir provocando que en un momento desarrolle la diabetes porque va a tener problema con la insulina y con la glucosa. Entonces, en el tema del hígado, ¿qué te diría? Pues que empieces a mirar estas cosas emocionales y tienes que empezar a desarrollar una vida propia, una vida personal. No digo que dejes de amar a tu familia, a tus familiares, sino lo que digo es que desarrolles tu propia perspectiva de vida. Cuando hay estas lealtades excesivamente ciegas, hay mucha tendencia a que no solo una enfermedad, sino problemas ocurran de forma similar en nuestra propia historia. ¿Sí? Bien. Sí, Bueno, eso es un gracias. tema. Doctor Palomino, buenos días. Hola, Doctor Margarita, Palomino, ¿cómo estás? Muy ¿me buenos escucha? días. ¿Cómo ¿Qué tal? está, doctor? Es la segunda vez que lo escucho. Lo Ah, qué felicito bueno. por lo Gracias. felicito por su extraordinaria conferencia y quería hacer algunas preguntas. Por Así es. ejemplo, sabemos que la rueda de Sansara tiene 33 vidas. ¿Cómo saber en qué vida uno está? Y después, la otra pregunta sería, ¿por qué al nacer no recordamos nuestras vidas pasadas? Y la tercera es, yo sufro de arritmia, ¿a qué se debe? Wow, son preguntas muy profundas, muy largas. No me tomaría una vida respondértelas. Para empezar,
El tema de Sansara, bueno, es un tema de las vidas pasadas. Yo no he querido meterla acá porque vamos a tener una charla exactamente sobre vidas pasadas. Hay mucho tema que rebanar ahí, o sea, hay mucho que explicar en realidad. No las puedo hacer solo con una idea, pero el tema del Sansara se considera una rueda repetitiva de reencarnaciones. Yo no puedo determinar si son 32, porque varias filosofías asumen que son 108, otros asumen que son más de 1000, en fin, eso según la escuela, el lugar de donde sale la información, ¿no? Pero lo que sí sé es que cuando algo aparece en nuestra vida, en nuestro presente, y viene, por ejemplo, desde el nacimiento, como por ejemplo, ¿qué puede ser? Yo nazco y tengo un problema de enfermedad, o yo nazco y ya traigo un problema que puede ser padres que no pueden estar conmigo, ¿no? Ya, entonces como que traigo una antesala de experiencia. Cuando eso ya viene, ya aparece, eso ya viene de vida pasada. Quiere decir que ya viene como un prototipo, no para que sufra, sino para que aprenda cuál es el aprendizaje que tengo de esa experiencia dolorosa. Les comento algo, te comento algo, Margarita. Si yo no logro saber por qué me ocurrió, por qué viví, por qué he sentido esa experiencia dolorosa, si no logro ese aprendizaje, es como cuando estábamos en la escuela y no pasas de años si es que no sacas la nota mínima aprobatoria. Lo mismo pasa en Sansara, en la rueda de volver a repetir otra vez las mismas circunstancias, es porque no sé por qué viví ese problema. Yo no sé por qué viví con estos padres tan difíciles. Yo no sé por qué viví con esta carencia económica. Yo no sé. Si siempre está así mi mente y digo, pero ¿qué pasa si digo, ya entendí por qué viví la carencia, ya entendí por qué viví este dolor, ya entendí por qué viví esto con esta persona, porque lo he superado y ahora incluso siento gratitud. Cuando una persona logra esto significa que ya no más se va a repetir. De aquí en adelante. De aquí en adelante es toda esta vida que te queda y tienen que ver todas las vidas siguientes que te tocaría vivir, si es que eso te tocara, ¿no? Eso. Para mí es muy importante la conciencia y el aprendizaje. Si de un problema no sabes por qué lo has vivido, por qué lo has experimentado, por qué está en tu vida y no has entendido nada, mira, eso es volver a repetirlo otra vez. Volver a repetirlo otra vez. Entonces, cuando hablamos de Ho'oponopono, hablamos de poder abrir, desarrollar esta idea, esta conciencia de nuestro interior. Esa conciencia que está guardada dentro de nosotros es la que nos va a empezar a liberar. Pero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que soltar, tengo que liberar, tengo que limpiar, tengo que perfeccionar, tengo que perdonar, tengo que soltar. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro esfuerzo. Y Ho'oponopono ayuda en base a eso. Entonces, aplicado no solo a experiencias difíciles, sino también está aplicado al tema de enfermedades. No podría explicar tampoco de cada enfermedad qué es y cuáles son los antecedentes, de hecho lo sé por biodescodificación, pero realmente es muy extenso. Solo puedo dar apreciaciones para que al menos entiendan y comprendan qué cosa es Ho'oponopono y cómo podrían utilizar esta técnica maravillosa, ¿sí? Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Muchas gracias. Gracias a ti, Margarita. Buenos días. Quisiera preguntarle por qué mi mamá siente mucho un dolor en el hombro derecho, en el brazo derecho. Bueno, en realidad ella no, en su niñez, su papá fue un poco violento, fue muy difícil su niñez, en realidad tuvo varios hijos, como 11 hijos, maltrataba un poco a su mamá. Es bastante difícil que incluso ahora cuando conversa de él, nos sigue diciendo que es una persona que, bueno, que fue mala, ¿no? Yo trato de decirle, pero mamá, trata de, no de reconciliarte con él en el sentido de que, bueno, él ya no está, ¿no? Falleció también de un cáncer a la garganta, si no me equivoco. Pero sí siente bastante dolor en el brazo. Antes sentía en ambos brazos, pero ahora dice más en el brazo izquierdo. No sé qué significado puede tener eso y cómo puede hacer para, de repente, tratar de alguna técnica para tratar de que pueda perdonar de repente la relación que tuvo muy mala con su papá, porque siempre que nos cuenta con bastante tristeza y dolor en su llanto y en su narrativa. Gracias, Mari. De hecho, es una necesidad para esta persona sanar ese dolor. Ya eso es de por sí. No hay más que explicar. ¿ve? Hay una necesidad fuerte porque es importante y es necesaria la reconciliación. Yo entiendo que a veces
nacemos y traemos circunstancias a veces muy desfavorables, a veces con la familia, con los hermanos o los familiares o los propios padres. Claro, duele más cuando son nuestros progenitores. Vamos a suponer que yo de papá tengo a Abimael Guzmán, digamos el hombre más odiado por terrorismo, ya. Digamos que es mi padre. Y puedo estar en contra de todo lo que ha hecho, lo que ha creado, pero yo necesito estar en paz con esa persona y con ese ser humano, por más que sea la persona más negativa, más destructiva de este mundo. ¿Qué significa estar en paz? Significa que yo ya no siento esa carga de dolor, no siento esa parte. Claro, para eso se puede usar Ho'oponopono. De hecho, ahí hay bastante por sanar, por soltar, por liberar. Y yo pienso y digo, ya es una necesidad para una persona. ¿Por qué? Si no, esto va a empezar a infectar, va a empezar a entorpecer, va a empezar a alterar muchas de nuestras experiencias buenas, valiosas y positivas. Para mí hay dos cosas importantes. Primero, estar en paz con mamá y estar en paz con nuestro padre. Pero ¿saben por qué la mamá? La mamá también porque es la historia de nuestras relaciones emocionales, conmigo y con los demás. Y la energía del padre involucra nuestras experiencias materiales, lo que conseguimos, lo que logramos, los anhelos, los proyectos. Es como que yo voy a querer hacer mi familia, yo voy a querer construir mi casa, yo voy a querer estudiar, yo voy a querer tener una carrera, yo voy a querer tener dinero. Todas estas cosas que pertenecen al mundo terrenal y material están orientadas, influenciadas por la energía de mi papá. Por lo tanto, es importante que esté en paz con la energía de mi padre. Sugiero, aparte de Ho'oponopono, hacer procesos del perdón. Sí, y eso que tiene que ver, remover el dolor, sacar el dolor, sentir el dolor y liberar el dolor. ¿Sí? Eso es lo específico en realidad. ¿Sí? No hay más Muchas que... gracias. Gracias a ti también, Mari. Gracias. Porque Voy a tomar en cuenta de tomar su curso. Gracias. muy bien, muy bien. Te invito y bienvenida al curso, ¿sí? Buenas tardes. Profesor Roberto, una consulta. ¿Qué tal, Gladys? Un ¿Cómo gusto estás? su taller, muy importante y muy educativo, ¿no? Y una pregunta, yo sufro me he diagnosticado fibromialgia ya hace 10 años. Claro. 10 años. Otra vez lo he tenido más antes, pero recién diagnosticada hace 10 años. Dolencias en el cuerpo, estados de ansiedad, todo muy complicado mi tema, ¿no? Pero ya con lo que usted me está diciendo, he aprendido a manejar muchas cosas anteriormente porque he pasado por muchos psicólogos, me han ayudado en terapia de respiración, manejo de emociones, pero deseo por qué, no sé, no entiendo por qué, porque Fibromialgia. en mi casa nadie sufre de eso, mi familia, o tal vez no son diagnosticados, ¿no? Pero a mí me han diagnosticado a ver, escucho. Gladys, ¿dónde crees que está todo tu dolor emocional? De hecho, eso ya dice, claro, eso ya dice de ti que has ido reprimiendo, has ido ignorando o has ido rechazando toda tu energía emocional dolorosa. ¿A dónde crees que se te ha ido? A las articulaciones. Sí. Cuando el cuerpo siente dolor, es porque el dolor viene de esa parte emocional. ¿Por qué? Aquí hay como un principio. El cuerpo grita lo que la mente calla. Lo repito, el cuerpo grita, o sea, el cuerpo expresa lo que la mente o las emociones reprimen. ¿Sí? O sea, creo que ya lo captaste. Entonces, ¿qué hacer? Es abrir justamente las experiencias que más me han dolido en la vida. Lo más probable es que los hayas retraído y los hayas, vamos a decirle, consumido hacia adentro. Esa energía, ¿a dónde crees que se ha ido? No se ha ido a ningún lugar, no se ha desvanecido, se ha ido a tus articulaciones. Ahí se han ido depositando. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Porque mira, cuando se van al médico, el médico no, creo hasta ahora entender, no soy médico por si acaso, no hay todavía una explicación clara, ni específica, ni detallada por qué a una persona le da fibromialgia. Solo se sabe que hay dolor, pero uno dice, pero no sé de qué me duele, ¿por qué me duele? Entonces, considera esto de poder abrir tus experiencias de dolor.
¿Y qué más te presento? Que puedas permitirte sentir. Esta es la clave. Permitirte sentir. Si vas a empezar a usar Ho'oponopono, de hecho van a empezar a activarse todas tus memorias de dolor. Esto parece un poco difícil para una persona si es que antes no lo ha sentido, porque como repito, a veces tenemos esta tendencia a rechazar, a reprimir o a ignorar estas experiencias, cuando en realidad tenemos que aprender a aceptarlas como parte de nuestra vida. Si nos han educado, nos han dicho, nunca debes tener dolor, nunca debes tener tristeza, nunca te debes enojar, nunca debes estar mal. Pucha, ¿qué hemos hecho a veces en nuestra vida? Hemos creado una represión, y esto es como generar una bomba de tiempo para adentro. Estoy reventando adentro. ¿Y quién paga? ¿Y quién paga los platos rotos de todas estas circunstancias? El cuerpo físico. Pero el cuerpo físico dice, ¿yo qué hago con esta energía, esta toxicidad emocional? La tengo que botar, la tengo que expulsar. Y eso es cuando el cuerpo empieza a sentir dolor. Así que te invito a que aceptes y abras tu dolor, ¿sí? No te va a pasar nada, te sentirás vulnerable, pero va a empezar a liberarse, ¿sí? Por ahí te invito entonces al curso de Ho'oponopono. ¿Sí? Muy amable. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Una última pregunta por ahí, a ver. Aló, Juliana. Hola Juliana, ¿cómo estás? Buenos Ya, días. dos preguntas. A ver, Juliana, empiezo contigo. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Qué gusto. Hermosa, hermosa, hermosa. He tenido un poco de conocimiento sobre Ho'oponopono por cosas que he leído y por pequeñas cosas, pero su presentación ha sido excelente y me ha sacado de muchas dudas. Gracias por tu lo que yo quería saber es, mire, en mi familia hay todos los problemas que ya he podido ver que tengo, yo más que todo, ¿no? Pero a veces uno de las madres siempre estamos primero los hijos, después nosotras. ¿Qué pasa? Muy típico, ¿No? que se Sí. vea. Pero ¿qué sucede? Que ahora su papá y mis hijos falleció con COVID en julio del año pasado. Y mis hijos no tenían muy buena relación. Su papá y los dos estamos separados, vivíamos en la misma casa, pero era un problema constante. Y mis hijos no llevaban buena relación con su papá. Y ahora yo lo siento a ellos, que ellos necesitan, han siempre necesitado el cariño de su papá, pero su papá no está. Ya ellos prácticamente no tienen una forma, no sé si tendrán algún día una forma de curarse esa herida emocional que les ha dejado eso, ¿no? Porque ahora que su papá era un gruñón, un renegón, todo, pero ahora que se va, así conversamos y vemos las cosas y valoramos las cosas que él era antes, ¿no? Que con la ira no se podía ver, pero ahora sí, ahora entendemos, vemos, y eso yo no sé cómo podría hacer para ayudar a mis hijos, yo o ellos, cada uno tendría que hacer su terapia. Bueno, para empezar, sí, mejor que busquen, ¿no? Si ya son mayores sobre todo. Pero ¿qué puedes hacer tú en referencia a eso? Por ejemplo, porque eso quizás te duele, ¿no? Quizás te da una sensación. Sí, porque mi hijo, cuando su papá falleció ahí en su lecho, mi hijo le dijo, padrecito, le agarró su mano a su papá y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué no me decías que me querías? Y su mano de su papá que estaba fallecido se le ponía en la cabeza y le decía, ¿por qué no me decías que me querías? Le decía con su mano a su papá, ¿no? Entonces yo me doy cuenta de todo lo que él ha sufrido, ¿no? Al agarrar la cabeza de su padre y a ponérselo en la cabeza. Y yo siento que él personalmente, él está, pues, él es temeroso, miedoso, pues, ¿no? Inseguro. Bueno, como mamá te cuento, tienes una fuerza. Tú sabes que cuando uno se corta el cordón umbilical, que es el cordón de energía física, por donde el niño recibe alimento, pero queda un cordón de energía que va hacia la mamá. Quiere decir que todos los hijos tienen ese cordón de energía con mamá, y eso parte del ombligo al ombligo de mamá, que en este caso no es con el papá. Hay una conexión con el papá, pero es más fuerte la mamá. Entonces, ¿qué puedes hacer? Todo lo que puedas pensar, todo lo que puedas liberar, perdonar con respecto a ustedes como familia, tú con respecto al papá de tus hijos, eso va a ser una forma de limpiar estas memorias que a ellos les pueden estar afectando. Lo repito, y esto es para todos, ¿eh? Cuando hay problemas de separación, muchas veces esos problemas las acarrean los hijos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Yo digo, en la energía de la mujer hay algo muy grande, muy interesante,
que están conectadas con la energía de sus hijos a través del ombligo. Entonces, todo lo que hace la mujer, la mamá, para limpiar todo lo que ha pasado con la pareja, que es el papá de los hijos, esa limpieza va a empezar a liberarse en la energía de los hijos. Y eso va a empezar a liberarlos, ¿no? Y de hecho, sí, ayudarlos a ellos en que hablen de su dolor, en que hablen de su pena, que hablen de eso. No tener miedo a lo que puedan decir o a lo que puedan sentir. Muchas veces queremos callar a las personas cuando están queriendo llorar, cuando están queriendo sentir tristeza, como que no nos gusta, ¿no? Y en realidad lo que hay que hacer es permitir que las personas hablen de lo que les duele, que hablen de lo que les está afectando. Esa es una forma como se libera y se transmuta y se transforma el dolor. Ese dolor se transforma en fortaleza, ¿sí? En Yo estoy fortaleza. tratando de almorzar, estoy tratando de conversar esos temas para que liberen, así para que se desahoguen ahí. Así es. Y yo Pero no estoy hagas tratando que no de... sea una imposición, que sea una conversación natural. Si un momento quieren callarse, pues que estén en silencio. Si un momento quieren hablar, pues que empiecen a hablarlos. Y lo mejor de todo esto es no emitir ningún juicio, ni bueno ni malo. Simplemente escuchar, aceptar y sentir. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Juliana. Gracias. La última. Roberto, Mira, Francisco, te escucho. De ahí paso a la última pregunta. ¿Sí? es sobre un poco, me encantó, me gustó mucho lo del ejemplo que pusiste Gracias. del creador del doctor Len, ¿no? Ajá. Yo pienso que los problemas que estamos escuchando son realmente algo extraordinarios y son el sufrimiento de la gente. Yo te pediría un poquito esta cuestión, porque hay gente que puede aceptar, dice, si fue así, si mi generación ocurrió esto, fue malo, fue destructor, fue cruel, etcétera, etcétera, estoy destinado a eso. Entonces yo creo que una de las cosas que bien me sale a la memoria es lo que explicaba sobre el doctor Len, ¿no? Fue a un lugar donde todo el mundo no duraba mucho y sin embargo se quedó sin pacientes. ¿Qué pasó? Yo creo que aplicó la técnica, ¿no? Y yo creo que la invitación esta, ¿no? De conocer cosas, de conocer cuánto la gente, nuestros antepasados han influido en nosotros. Pero el privilegio que tenemos, como tú bien decías, la oración de San Francisco, ¿no? Dame fuerza, Señor, para poder cambiar lo que puedo cambiar. Y hay cosas que sí puedo cambiar de por sí. Y qué bonito es, ¿no? Esta señora que contaba el caso de su esposo que trabajaba en Marcona, de que ella lo ve sufrir, lo quiere, pero sin embargo se siente impotente de poderle ayudar. Pero, ¿cómo ayudarlo? Entonces, lo principal creo yo que tiene que comenzar en poder reconocer uno mismo qué problemas tiene, ¿no? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué problemas? ¿Y cómo puedo contribuir yo? ¿Y cómo puedo contribuir conmigo mismo para poder liberar estas cosas que vienen de atrás y que me atormentan, ¿no? El ejemplo de que pusiste de Abimael es realmente muy bueno. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Francisco. Gracias por tu contribución. Gracias, gracias. Bien, una última pregunta. Sí, yo, Roberto, soy Pamela Rodríguez. Sí, ¿qué tal? Nosotros, bueno, yo hice un curso contigo de Reiki, no sé si recuerdas. Bueno. Sí, pero bueno, quería consultarte lo siguiente. Yo llevo 1 año y medio de separada y la verdad que yo quiero saber, me imagino que sí, ¿no? Si tendrá algo que ver con la relación que tengo con mi mamá y si esto podría afectar también a mis hijas. ¿Por qué? Porque yo he seguido terapia 1 año. ¿Tú con tu mamá, perdón? Sí, o sea, si tiene algo que ver por todo lo que has explicado, no sé si tiene algo que ver, porque, por ejemplo, yo he seguido terapia 1 año, pongo de mi parte todos los días para poder seguir avanzando, tratar de eliminar la cólera, la pena, el sufrimiento, porque sufro, ¿me entiendes? Siento que sufro, todos los días sufro. No es una enfermedad, no es nada, pero yo, o sea, por dentro siento que sufro mucho. Entonces, y a él lo veo tan bien, tan feliz, tan no sé qué. Y él, por ejemplo, se fue, ya rehizo su vida, etcétera. Pero yo me sigo sintiendo como que responsable, como culpable, como que cargo con eso y me da pena ver a mis hijas que están tristes y qué sé yo, que tienen sus momentos.
Entonces yo me responsabilizo mucho de todo. O sea, y yo ante todo mundo es como que no, ya está todo bien, que yo ya estoy como que tranquila, superé las cosas, pero no, o sea, yo cierro la puerta, mis hijas se van el fin de semana que les toca con su papá y quedo mal. Entonces yo quisiera como que esto tendrá que ver con esto, o sea, el día de mañana va a repercutir este sentimiento si no lo logro, no sé, sanar, superar en mis hijas, tiene que ver con mi mamá. ¿Cómo puedo hacer? O sea, tengo que pedir perdón a mi mamá, o sea, ¿qué tengo que sanar? Ya no sé por dónde tratar de... Sí, porque lo he intentado todo. Sí, sí, sí. Te lo Considero. voy a plantear en un ejemplo, ¿sí? Ya. Cuando dos personas, vamos a decir una pareja, han venido, o alguien, o uno de ellos viene, ¿no? Digamos que hay problemas siempre de dos, pero uno de ellos viene y me dice cosas dolorosas, difíciles y complejas, ¿no? Entonces, siempre la pregunta está, ¿no? Pero la otra persona, ¿qué? La otra persona no hace nada, la otra persona, ¿qué? Ahora, les cuento algo. Cuando entre un grupo o dos personas simplemente uno sufre, aquí hay algo muy puntual y específico. Lo mismo yo me decía a mí mismo. Yo tenía mi otro hermano y yo me preguntaba y me decía, pero ¿por qué el que sufre soy yo? O sea, ¿por qué mi hermano está mejor? Lo veo más tranquilo, como que no le pasa nada, no le afecta nada. ¿Y por qué a mí sí me duele? ¿Por qué a mí sí me choca? ¿Por qué a mí sí me revienta? ¿Por qué a mí sí me está enfermando? ¿No? Entonces, era un cuestionamiento y un día entendí esto. Es porque el que tiene que sanar soy yo, no él. Porque, y esto pasa, mira, si esto pasa en la familia, todos venimos con un historial. Hace un rato les hablé de días pasadas. Y cada persona, cada alma trae un historial. Y no todos venimos para hacer, vivir y sentir lo mismo, incluso viviendo en el mismo núcleo, en la misma familia. Esto nos cuesta mucho a veces aceptar. A mí me costó harto tener que aceptar y decir, bien, entonces el que tuvo que venir a esta vida para sanar, para reparar, para liberar, para limpiar, para ordenar, para causar perfección, he sido yo. Por lo tanto, tengo que aprender a aceptar que yo soy la persona que tiene que sanar. Probablemente la otra persona no ha venido para eso. Y esto a veces lo vemos como una cosa injusta en la vida, pero en realidad, después de muchos años de práctica, en realidad me he dado cuenta de un detalle. Esto más me ha beneficiado a mí más que a nadie, porque más me he tenido que involucrar, porque más he tenido que buscar, porque más he tenido que profundizar, porque más he tenido que ir a encontrar. Y esto realmente me ha traído más bendiciones. Claro, pero ¿de dónde he salido? Yo, ¿por qué conozco o hablo de esto? Porque vengo de esas historias de mucho dolor. Pero sí, como tú, en muchas veces me confundí, me aturdí y me frustré, pensando que a mí me habían arrojado a este mundo para tener que vivir las cosas más difíciles y más complejas, cuando en realidad el universo me estaba diciendo, a ti te exijo más porque tú tienes para dar más. Así que considera eso. Si hay algo que te está afectando con respecto a eso, sí, es probablemente porque a ti te toca hacer la limpieza, la sanación, la liberación. Y cuanto más dolor puede salir, yo creo que es una ventaja porque puedo tener la oportunidad de saber lo que necesito transmutar, sanar, perdonar o liberar, ¿sí? Yo pienso que es una ventaja tener la capacidad de sentir lo que me está pasando. Para mí es muy difícil, las terapias para mí son más difíciles cuando las personas están en una negación. Quiere decir que ni siquiera saben por qué están viviendo o por qué están sintiendo lo que están sintiendo. Así que tómalo como una buena aceptación, no lo tomes como una desventaja y dejar de estar mirando si las otras o las otras personas hacen algo o no hacen algo. Cuando yo involucro para hacer limpieza, reparación, sanación o perdón, entonces me involucra a mí. Muchas veces las personas siguen con su misma actitud. Probablemente no ha venido para hacer lo mismo. A veces sí y hay veces no, pero no debe ser nuestra premisa. No debe ser una condición. Si voy a hacer algo, lo hago por mí mismo, ¿no? Ahí vas a encontrar Roberto. muy buenas experiencias. Así que bienvenida, bienvenida. Ok, entonces, ahora sí, me voy a despedir. Ya tengo actividades por hacer. Les doy las gracias a todos ustedes por su asistencia, por su presencia.
En verdad ha sido grato, maravilloso poder compartirles todo esto que se llama Ho'oponopono, ¿sí? Los invito al curso, a los talleres que vamos a ir haciendo, a los de Reiki, a los cursos de Ho'oponopono, la ley de la atracción, a los cursos de los guías espirituales. Tenemos esto. Cualquier información, entonces, por favor, escriban a los teléfonos WhatsApp que están en Refleja. Escriban no en los grupos, escriban directamente al celular del Centro Refleja, ¿sí? Es el 9959191313. Y también tenemos información que está publicada en la página web www.refleja.pe. También nos pueden buscar en el Facebook como Refleja Desarrollo Humano. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan un bendecido día. Gracias a todos. Gracias, profesor. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Roberto. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Roberto.